días a mis compañeros de panel, a Michael Evans, a Miguel Osorio. Me han pedido que hable un poco sobre la normatividad que hay en relación con el acceso a los archivos en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, y por eso yo voy a tratar de dividir mi intervención en tres partes. Uno, como porque es importante el acceso a los archivos en un proceso de justicia transicional. Dos, cuál es la normatividad aplicable que hay hoy en materia de acceso de archivos o acceso de información. Y tres, cómo quedó en los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación el acceso de archivos, y algunas propuestas o desafíos que dan puntadas de lo que podemos hacer en clave de el reconocimiento y garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Entonces va a tener aquí una presentación para ir guiando un poco la intervención. En primer lugar, porque son importantes los archivos, y los archivos son importantes en un proceso de justicia transicional, porque los archivos sirven para esclarecer graves violaciones a derechos humanos, sirven para esclarecer graves infracciones al derecho internacional humanitario. Los archivos de inteligencia sirven para reconocer a las víctimas, para reconocer a los responsables, para reconstruir la memoria histórica, para garantizar el derecho a la verdad, que implica el reconocimiento de situaciones graves que han sido negadas por las autoridades. Es decir, los archivos son fundamentales en el proceso de reconstrucción de lo que pasó. Aportar en esa reconstrucción de verdad sobre violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, pero además porque el acceso a la información y a los archivos contribuye a la garantía de otros derechos. ¿Cuáles son? Ese derecho a la justicia, es decir, que efectivamente el Poder Judicial investigue, esclarezca, sancione a responsables de graves violaciones a derechos humanos, y obviamente la reparación integral, porque es necesario saber las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se ocasionaron los daños para establecer cómo es que se debe reparar esos daños. Por eso el acceso a la información es fundamental para esos otros derechos, y también para el tema de las garantías de no repetición, porque ese acceso a la información permite establecer esas responsabilidades institucionales, recomendar reformas institucionales de garantías de no repetición que promuevan el fortalecimiento de los estados sociales de derecho y la construcción de la confianza en la ciudadanía. Por eso el acceso de los archivos debe estar en el centro de las obligaciones que tiene un Estado para satisfacer esos derechos de las víctimas. Hay muchos estándares internacionales en materia de derecho a la información en relación con el derecho a la verdad. Aquí yo puse porque es importante ese acceso al derecho a la información, y uno, porque garantiza que la sociedad participe, que garantiza el control político y es fundamental para el funcionamiento de una democracia. Es decir, si uno no garantiza ese acceso a la información, si uno no establece controles de parte de la sociedad civil, pues obviamente el no acceso limita lo que es el ejercicio propio de la democracia en un Estado social de derecho. Porque también, y ya lo dije anteriormente, ese acceso a archivos es fundamental con el ejercicio de otros derechos. Es una herramienta para la satisfacción fundamentalmente del derecho a la verdad de las víctimas, porque el derecho a acceder a documentos hace posible ese derecho a la información. El derecho a la información es la regla, es el derecho fundamental. El secreto es una excepción, es limitado, es excepcional, y por eso siempre en los estándares internacionales existe el principio de la máxima divulgación, y porque asegura que las autoridades estatales expliquen públicamente del por qué adoptaron decisiones, de por qué se comportaron de una forma, de cómo usaron esa información, obviamente en el marco de lo que los ciudadanos le hemos delegado a las autoridades. En el punto 5 del acuerdo, sobre el punto 5 sobre el tema de víctimas, en el acuerdo final se estableció la creación de todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, con sus diferentes mecanismos: la Comisión Nacional de Esclarecimiento, la Unidad de Búsqueda, la Jurisdicción Especial para la Paz, las medidas de reparación y las garantías de no repetición. ¿Qué dijo el acuerdo en relación con el acuerdo?
Después vamos a hablar cómo quedó en las normas que se ha implementado esto. El acuerdo dijo lo siguiente, dijo: para la Comisión de la Verdad, el gobierno se compromete, conforme a las reglas aplicables, a facilitar la información que requiera la comisión para el cumplimiento de sus funciones. Eso dijo frente a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. En relación con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, dijo que conforme a las leyes vigentes al momento de implementar el acuerdo, el gobierno se compromete a facilitar la información y consulta que requiera la unidad para el cumplimiento de su función. Y en la Jurisdicción Especial para la Paz, en el punto 69 del acuerdo, se señaló que los magistrados, el fiscal de las unidades de investigación y acusación podrían acceder a toda la información y a todas las fuentes de investigación conforme a las leyes colombianas que cada momento regule el acceso de documentos. Eso fue lo que dijo el acuerdo. Entonces, para irnos allá, todo el tiempo dijeron leyes vigentes, leyes aplicables, leyes que estén en el momento en que empiece a funcionar el acuerdo. Pero ¿cuáles son esas leyes aplicables en materia de acceso de archivos de inteligencia y contrainteligencia? Hay 4 normas fundamentales y todas son leyes estatutarias, es decir, leyes superiores, que son: 1, la Ley Estatutaria de Datos Personales; 2, la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia; 3, la Ley de Transparencia de Derecho de Acceso a la Información; y 4, la Ley Estatutaria sobre Derecho de Petición. ¿Qué problemas tenemos? Esas son las 4 leyes fundamentales que rigen hoy el tema de acceso a la información, el tema de acceso a archivos. Es decir, que es por estas leyes que se va a regular los componentes del sistema integral de verdad, justicia y reparación integral. Sin embargo, que hay unas contradicciones, porque las leyes tienen contradicciones, y yo solamente me voy a permitir como establecer 2 contradicciones: 1 entre la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, y 2 entre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Aquí encontramos que en la Ley de Inteligencia, el artículo 33 de esa ley establece la reserva de documentos, información y elementos técnicos de inteligencia y contrainteligencia. Se establece como una reserva genérica, que todo es reservado y que digamos, esa reserva tiene un término de 30 años. Eso es lo que dice la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Y por el otro lado tenemos la Ley de Acceso, de Transparencia y Acceso a la Información, donde dice que la reserva de documentos relacionados con seguridad y defensa tiene un máximo de reserva de 15 años. Es decir, hay contradicción. Y dice: esa reserva está sujeta al cumplimiento de un requisito de un test de proporcionalidad y de razonabilidad estricto. Es decir, que la Ley de Transparencia es mucho más amplia en términos del acceso a la información. La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia establece, sin embargo, a nivel interno, la propia Ley de Inteligencia y Contrainteligencia establece unas contradicciones internas, porque si bien un artículo dice que una reserva genérica, automática de 30 años, sin embargo, más adelante se señala que hay documentos, información que, si bien es cierto está por un término de 30 años, también debe estar sujeta a este cumplimiento de ese test de razonabilidad y proporcionalidad. Es decir, que ahí vemos unas contradicciones entre esa Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, contradicciones internas en la propia Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, y obviamente, digamos, una interpretación mucho más favorable que hace la Ley de Transparencia y acceso a la información. ¿Qué ha pasado en la práctica? En la práctica ha pasado que los organismos de seguridad e inteligencia han entendido, digamos, la posición mucho más restrictiva, es decir, que todo es reservado, que hay una reserva general, establecen el término de 30 años para ese tema de la reserva. Entonces, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información establece que los organismos de inteligencia deben presentar unos índices de información de cuál información tienen clasificada. Eso establece la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Pero como los organismos de inteligencia dicen que todo es reservado, por ejemplo, encontramos en uno de los aparatos de inteligencia, que es el Departamento Nacional de Inteligencia, establece cuál es información reservada, y es todo. Dicen: la información de funcionarios de inteligencia y contrainteligencia, los documentos, información y elementos técnicos de inteligencia y contrainteligencia, los documentos que contengan métodos y fuentes de inteligencia y contrainteligencia, el informe anual del inspector. Es decir, como vemos,
Ellos tienen un listado, un inventario, si se quiere llamar así, de normas que ya gozan de reserva automática según, digamos, esa interpretación que han hecho ellos. Y hay un decreto que regula esa ley de inteligencia donde incluso vulnera lo propio que ha dicho la Corte Constitucional y establece otras reservas adicionales como temas como reservas en la información sobre funcionarios de inteligencia y contrainteligencia, información sobre contratistas que hayan estado en actividades de inteligencia, es decir, varios aspectos que son inconstitucionales. Nosotros entendemos que debe haber una restricción del derecho a la información pública y eso es entendible que en cualquier Estado social de derecho deben haber limitaciones al acceso de información en materia de inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, existen estándares que dicen que esta restricción debe estar autorizada por la ley, que debe establecerse en la norma claramente el tipo de información que debe ser objeto de reserva, que el servidor público que se ampare una reserva debe decir por qué pone en peligro, debe haber un límite de la reserva, deben existir sistemas adecuados de información, deben existir controles, es decir, hay una serie de estándares que son los que están allí que dicen sí, pueden haber reservas en materia de inteligencia y contrainteligencia, pero con unas condiciones y siempre está sujeto a esos principios de razonabilidad y proporcionalidad y deben existir recursos judiciales para impugnar esas decisiones que digan que toca mantener reservada una información, que creo que esos estándares deben ser los claves para efecto, digamos, de nuestro trabajo en materia de cómo desclasificar informes de inteligencia. ¿Qué dijo el sistema? ¿Qué dijo las normas que han implementado el sistema integral de verdad, justicia y reparación? Dice, en relación con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, está el decreto 588 del 2017 que crea toda la comisión y en materia de acceso a la información de la comisión señala pues que debe haber colaboración de todas las entidades para entregar la información pues que tengan a su disposición para que la Comisión de la Verdad cumpla con su función, que todos los componentes, digamos que la Comisión de la Verdad podrá trasladar información que exista en cualquiera de los componentes del sistema sin perjuicio de la información que repose en procesos judiciales que no son oponibles las reservas de acceso a la información cuando se tratan de violaciones a derechos humanos. Eso está muy bien y digamos uno diría está conforme a las leyes vigentes, que es la ley que fue la que se fundamentó la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ley de inteligencia, ley de acceso a la información. Sin embargo, sí señala que cuando se trata de información reservada debe garantizar la comisión la reserva de la información y debe seguir unos protocolos de seguridad, de clasificación, y que si la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad vulnera esos protocolos frente a información reservada, entonces podrán ser objeto de acciones judiciales. Nosotros hicimos una intervención en la Corte Constitucional en relación con este decreto, ya lo había dicho en un seminario pasado, dijimos sí, está bien que pueda haber información reservada, pero usted tiene que demostrar ese test de proporcionalidad y razonabilidad. Usted tiene que decir el documento está y solamente reservar la parte que sea reservada. En casos de violaciones de derechos humanos no puede operar la reserva. Todo esto debe satisfacer esos principios de razonabilidad y proporcionalidad y se debe establecer un procedimiento para el levantamiento de esa reserva. Eso dijimos nosotros. Sin embargo, la propia Comisión de Esclarecimiento establece que frente a información relacionada con archivos de inteligencia y contrainteligencia se parte de que se debe garantizar por escrito la reserva, es decir, se parte de que toda la información de inteligencia y contrainteligencia es reservada y que se puede ser utilizada por la SEP, pero no puede ser divulgada, y nosotros ahí señalamos que no es absoluto y están los estándares que no es absoluta la reserva sobre archivos de inteligencia y contrainteligencia, porque pareciera que en materia de todos los archivos de inteligencia y contrainteligencia no pudiera haber posibilidades de acceder. En la unidad de búsqueda de personas desaparecidas quedó lo mismo, más o menos en los mismos términos y criterios que se estableció en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, lo que nos permite concluir que tanto en la Comisión de Esclarecimiento como en la unidad está la reserva
no aplican violaciones a derechos humanos. Entonces, eso es como la conclusión general. En la ley estatutaria se supone que es una autoridad judicial, que los magistrados van a tener acceso, obviamente porque es un órgano judicial y que por tanto ahí no opera la reserva. Nos parece importante que el acuerdo establecía que el secretario ejecutivo podría declarar medidas cautelares en relación con la protección y preservación de documentos. Eso está en la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que hoy empieza su debate en la Cámara de Representantes. Vamos a ver qué pasa, porque todavía no tenemos claro cuál va a ser, qué va a decir, qué va a aprobar la Cámara de Representantes, pero inicialmente estaría pues esa facultad de la JEP para acceder allí. ¿Qué proponemos nosotros? Entonces, ya cerrando porque me quedan como 3-4 minutos en las propuestas. Entonces, unas propuestas rápidamente uno, que insistir ante el sistema en todos los estándares. Insistir en esos parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, que nosotros no podemos permitir que la reserva, que las reservas, que el argumento de la seguridad nacional sea el argumento para mantener la reserva. Hay que establecer también los estándares internacionales en materia de seguridad nacional. ¿Qué significa eso? Frente a violaciones e infracciones al DIH no cabe. Debemos hacer uso de esas medidas cautelares anticipadas ante el secretario de la JEP. Debemos exigir la publicidad, que tal vez Miguel nos hable de eso en relación con las recomendaciones y criterios que hizo la Comisión Asesora de Depuración de Datos, lo que podemos pedir, porque hubo un informe que nos explicará él y hay unas recomendaciones que ni siquiera el gobierno ha publicado y que nos puede servir. Debemos establecer estrategias para desclasificar registros militares, circulares, recuperación de archivos ocultos. Debemos incidir ante la Comisión de Esclarecimiento cuál va a ser la entidad depositaria de los archivos. Creemos que mientras que esto pasa debe crearse un centro transitorio de registros de información, fundamentalmente en relación con casos que vinculan responsabilidad del Estado, de privados, de agentes del Estado. Exigir al presidente que en aras del derecho a la verdad desclasifique, porque él tiene esta facultad según las leyes vigentes de desclasificar información. En el marco de lo que podemos incidir en la Comisión de la Verdad, en su parte metodológica, tener claro que la comisión debe tener amplias facultades para hacer visitas, para ir a entidades públicas, privadas, militares, etcétera, cuando se crea que puede haber información relacionada con derechos humanos, que se identifiquen, hay una identificación de archivos tanto en entidades públicas como privadas, que podamos tener acceso a documentos desclasificados en terceros países, que yo creo que Michael nos puede ayudar mucho en eso, en aplicación de ese principio 18, que los terceros países deben desclasificar información, y que eso puede ser un punto, digamos, como de estímulo para que efectivamente Colombia desclasifique, y obviamente fortalecer estos controles de veeduría de las organizaciones de derechos humanos, de preservación de documentos y de presentación de documentos. Entonces, esos son como unas puntadas muy rápidas de lo que puede ser unos desafíos que podemos discutir en las horas de la tarde, y muchísimas gracias. Muchas gracias, primero que todo, a la invitación que me hizo Sebastián y el CAJAR, y a los compañeros del MOVICE, de la Coordinación Europa-Estados Unidos. Saludo también aquí a los compañeros de la mesa, a Soraya, Michael. Me han pedido que me refiera al tema de la depuración de archivos de inteligencia y contrainteligencia. Lo primero que quería precisar es que yo trabajé como asesor del representante de la sociedad civil en esa comisión que estaba conformada por varias entidades. El representante de la sociedad civil en la comisión de depuración fue el doctor Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas. Para contextualizar un poco lo que era esa comisión de depuración de archivos, de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, diría que estaba conformada por varias entidades del Estado y por, como ya dije, un representante de la sociedad civil elegido por las diferentes organizaciones. En la comisión, hacían parte un representante de la Defensoría del Pueblo,
del centro de memoria histórica, un representante de la comunidad de inteligencia, el anterior procurador general de la Nación, y se me escapa ahora alguna entidad, sí, el procurador Ordóñez, y un representante de la academia. El mandato de la comisión terminó el año pasado, en julio del año pasado. Tenía que entregar su informe final. Básicamente el mandato que tenía era formular los criterios al gobierno nacional de preservación, retiro y destino de los archivos de inteligencia y contrainteligencia, y formular, de los archivos que debieran ser depurados. Y aquí hago otra precisión. Esta expresión depuración, que así quedó en la ley de inteligencia y así se siguió utilizando en los documentos posteriores, proviene de una propuesta que hizo la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas aquí en Colombia, a raíz de las presiones que hizo la comunidad internacional por esto que conocimos como las chuzadas del DAS. La comunidad internacional y Naciones Unidas, muy preocupada por esto, le recomendó en algunos informes que seguramente varios de ustedes conocerán, que al gobierno colombiano que retirara de sus bases de datos y que, digamos, suspendiera la persecución mediante entidades de inteligencia a periodistas independientes, a opositores políticos, a defensores de derechos humanos. Entonces este fue el origen, digamos, esta presión dio origen a que posteriormente el nuevo gobierno creara, primero suspendiera o liquidara el DAS, digamos, la supresión del DAS en el 2011, y además creara la Comisión de Depuración de Datos. Entonces este término depuración, en realidad, como lo han reconocido los propios voceros de Naciones Unidas aquí en Colombia, quizá no sea el más adecuado para el fin que se perseguía, porque depuración es como una categoría muy técnica, muy de informática. Uno entiende que se depura una base de datos cuando se corrige, si hay nombres duplicados o si hay información que ya esté fuera de contexto, que ya no sirva. Es como que fuera una especie de limpieza de una base de datos. Y de lo que tenía que hacer la comisión y lo que estaba pasando en Colombia con el DAS era un asunto mucho más sustancial y más profundo, que tenía que ver era con cesar la persecución mediante entidades de inteligencia a opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, etcétera. Entonces, de lo que se trata en el fondo es, digamos, este es el fin último o sustancial que al que tenía que apuntar esta comisión. Yo diría entonces, bueno, hecha esta aclaración, que el informe se presentó de una manera consensuada con las diferentes entidades que participaron en la comisión. En un principio hubo diferencias en torno a algunos temas que ha mencionado Soraya, como los términos de reserva legal de información, si eran 30 años, si eran 15, quién podía acceder a esa información o no, pero digamos que se fue avanzando de una manera consensuada. El informe se presentó hace un año al gobierno nacional y no tenemos, o por lo menos yo no tuve noticia de cuál fue la respuesta o cuál ha sido la respuesta. No estoy seguro acerca tampoco de la publicidad, del carácter público o reservado de este documento. Por lo que entiendo no ha sido publicado todavía.
Y entonces digamos que allí hay ahí yo identificaría un primer gran reto que tiene la sociedad civil, y es pedirle al gobierno nacional o al presidente de la República que se pronuncie acerca de las recomendaciones que le hizo esta comisión llamada de depuración de archivos. También ya lo señaló Soraya, que un obstáculo muy grande para saber qué archivos retirar es que hay que conocer los archivos, hay que acceder a ellos, pero el obstáculo que encontramos es que las entidades nos dicen: no, pero esto está reservado, y está reservado por 30 años, y si el presidente quiere, lo puede, según la ley de inteligencia, postergar por 15 años más. En algunos casos, como fue el caso concreto de los manuales de contrainteligencia que alguna organización de la sociedad civil respecto de los cuales pidió el levantamiento de reserva, incluso han llegado los tribunales a decir, a responder con el siguiente argumento: es cierto que ya pasaron los 30 años de reserva legal, incluso es cierto que ya han pasado 15 años más, pero estos documentos, estos manuales aún están en uso, aún las fuerzas militares los están usando, por lo tanto no los podemos hacer públicos. Entonces, como creando un argumento, llamémoslo así, ad hoc, o un argumento sacado del bolsillo para mantener la reserva legal por más tiempo. Es verdad que la ley de transparencia, que es una ley estatutaria reciente, digamos, establece un término un término de reserva de 15 años, que sería la interpretación más, digamos, más democrática y más la interpretación que quisiéramos nosotros a la que se ajusten las entidades del Estado. Diría, sin embargo, que detrás de los diferentes regímenes de reserva legal y de las diferentes estándares o contradicciones que hay entre las normas colombianas, también uno puede identificar un componente político, y es que el presidente de la República, por ejemplo, tiene la plena facultad de levantar la reserva legal sobre un documento. En el momento en que quiera, puede levantar la reserva legal, incluso de un documento de inteligencia y de contrainteligencia. Entonces aquí hay también una oportunidad política, o una oportunidad para llegar a algún tipo de consenso con el gobierno nacional en este sentido. Otro de los grandes obstáculos es la cantidad de información que calculamos que de información de inteligencia que puede existir. En principio, con la supresión del DAS implicó la supresión de una entidad que acumulaba la inteligencia de los últimos 50 años realizada en Colombia. Y ahora quisiera referirme en los últimos 2 minutos al archivo del DAS, pero actualmente, digamos, lo que establece la ley es que las actividades de inteligencia las realiza al menos 4 entidades muy grandes que acumulan mucha información, que son el Comando General de las Fuerzas Militares. Esto está en el decreto 857 del 2014. El Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, en el Ejército la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, en la Policía la DIPOL, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía, en el departamento está la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero. Entonces es enorme la cantidad de información, digamos, que habría que entrar a analizar y a la que habría que permitírsele acceso. Entonces uno de los problemas es cómo lo vamos a hacer. Ya, digamos, terminando, diría que es importante pensar metodologías, una vez concedido el acceso, metodologías
para analizar esta información, diría que una metodología que puede ser muy útil es la de elegir casos emblemáticos por los cuales empezar. Diría que gran parte de esa información de casos emblemáticos, como quizá ahora nos cuente Michael Evans, puede encontrarse en archivos extranjeros que están sometidos a otro tipo de legislación quizá más flexible o una legislación más abierta, como es el caso de la FOIA, que es el régimen de acceso a la información en Estados Unidos, o incluso la información que está contenida en las filtraciones de Wikileaks, que no han sido, diría yo, en Colombia no han tenido el impacto que podrían tener. Las filtraciones de Wikileaks, como todos saben, son cables confidenciales filtrados de manera, uno podría decirlo, ilegal, recopilados en un sitio wiki, es decir, en la internet, en un sitio donde cualquier persona anónima puede subir información, y por lo tanto esta información, estos cables que comprometen diferentes gobiernos, o sea, información que pueden tener gobiernos extranjeros acerca de Colombia, o incluso información del gobierno colombiano, puede dar pautas, luces, guías para identificar casos de pedido de información en Colombia, para iniciar en medio de esta marea enorme de información reservada que tenemos en Colombia. Finalmente, frente al caso del archivo del DAS, yo diría, digamos que no es claro hoy en día que ese sea un archivo de inteligencia en el estricto sentido de la palabra, o como lo define la ley de inteligencia, y diría entonces que no es claro que esté cubierto por el término de reserva legal de 30 años, y esto lo digo porque los decretos de supresión del DAS dicen textualmente que se suspenden todas las funciones de ese organismo y que posteriormente se suprime. Una de las funciones era las funciones de inteligencia. Por lo tanto, si ese archivo que está hoy en día guardado en el Archivo Nacional de la Nación no es un archivo de inteligencia, uno podría preguntarse entonces por qué le aplican la reserva legal de un archivo de inteligencia. Quizá, es más, ninguna entidad de inteligencia hoy en día puede legalmente consultar ese archivo para tomar una decisión. Las entidades de inteligencia, digamos, tienen como objetivo general prevenir las amenazas contra el régimen político, contra el Estado de Derecho, incluso preservar los derechos humanos. Pero aún así, ninguna entidad de inteligencia puede ir y escarbar en los archivos del DAS para decir: es muy probable que tal persona o tal agrupación quiera atentar o represente una amenaza. No, ese archivo no se puede consultar porque se presume que el DAS cometió una cantidad de abusos, como lo sabemos por la prensa, etcétera, y que entonces no se puede, las entidades de inteligencia no pueden consultar ese archivo. Finalmente, diría, es necesario, y digamos como quedó las recomendaciones que presentó el representante de la sociedad civil, que si bien no fueron las que quedaron, fueron un insumo importante del informe final, contemplaban lo siguiente: es absolutamente necesario garantizar la preservación de los archivos a través de un mecanismo que pueden ser unas medidas cautelares, una especie de congelar ciertos archivos claves de la historia, no sé, del conflicto armado, de graves violaciones en Colombia. Es absolutamente importante, además de congelar, tener un mapeo general, algo que llamaban nuestros asesores, que fueron también NSA y Trudy Peterson,
ellos le llamaban una survey, o sea, como un gran mapeo general, no detallado, pero que le permita a uno identificar más o menos dónde están los archivos, más o menos dónde pueden estar porque es que no están aquí en Bogotá solamente, están en todo el país. Y entonces, a partir de allí, decretar unas medidas urgentes de preservación de los archivos que puedan dar información acerca de graves violaciones a los derechos humanos. Diría por último que hay unas oportunidades, o que la propia ley colombiana ofrece unas oportunidades interesantes, y simplemente voy a mencionar una aplicable al archivo del DAS, y es que no existe una norma que le atribuya una reserva legal al archivo general del DAS. Digamos, esto es importante porque diría que hoy en día, a través de un derecho de petición, uno puede acceder a la información del archivo general del DAS, y es de suponer que allí, en un archivo general, estén guardados los ascensos de los funcionarios, los traslados, información que, conectada con otra que quizá tengan las organizaciones o quizá puedan recabar los organismos de la justicia transicional o de la justicia ordinaria, pueda completar y reconstruir casos de graves violaciones a los derechos humanos. Y finalmente, en el punto 5 de los acuerdos, me parece muy interesante las facultades que tiene el secretario ejecutivo de la JEP de decretar medidas cautelares anticipadas sobre documentos que puedan brindar información acerca del conflicto armado. Me parece que es una expresión amplia que permite intentar diferentes medidas urgentes de preservación de archivos. Gracias. Yo soy Michael Evans del Archivo de Seguridad Nacional en Washington, D.C., en los Estados Unidos, y es importante destacar primeramente que no somos parte del gobierno, no somos parte de los archivos nacionales, somos independientes, una organización bastante pequeña de como 30 personas, y nuestro papel es esencialmente utilizar la ley de transparencia en los Estados Unidos para sacar la desclasificación de documentación sobre los asuntos de la seguridad nacional de los Estados Unidos, y también es evidente que en esos archivos hay mucha información sobre lo que está pasando en otros países, resulta de que los Estados Unidos tienen una amplia variedad de organizaciones de inteligencia o Departamento de Estado que están dedicados de coleccionar información, inteligencia sobre otros, lo que está pasando en otros países. He trabajado durante más de como 20 años en esa organización, donde especializamos en el uso de esa ley, el FOIA, the Freedom of Information Act, o en español la Ley de la Liberación de Información. Y he estado en muchos eventos aquí sobre archivos y derechos humanos, pero nunca ha habido el sentido de urgencia que tenemos aquí hoy en Colombia, con los mecanismos de justicia de transicionar ahora cada vez más y más cerca de la realidad. Este es el momento perfecto para reflexionar sobre cómo el uso agresivo de las leyes de transparencia puede ayudar a descubrir información importante sobre abusos contra los derechos humanos. En resumen, yo voy a hablar primeramente de los fundamentos del FOIA.
cómo utilizamos el FOIA para ayudar en la construcción de memoria histórica. Voy a enfocar en el caso de Guatemala. Voy a compartir ejemplos de documentos desclasificados sobre Colombia que ilustran categorías generales importantes en la construcción de memoria histórica. Y finalmente voy a destacar unos casos especiales en que hemos logrado obtener la desclasificación de documentos sobre violaciones graves de derechos humanos en otros países. Los fundamentos del FOIA. Esta ley se aplica solo a agencias del gobierno federal. No se aplica al Congreso, a los registros presidenciales, ni tribunales federales, las cortes federales. Información debe ser divulgada a menos de que el gobierno determine que aplica una de las 9 exenciones delineadas en la ley. Para entregar una petición de FOIA es muy fácil y no es necesario ser ciudadano estadounidense. Se puede hacerlo normalmente en una carta o una email o por un sitio de web de cada agencia del gobierno. Los solicitantes pueden apelar respuestas negativas y solicitar luego una revisión judicial. Hay limitaciones de tiempo, de gastos en algunos casos. Hay exenciones especiales para unas organizaciones como la CIA, la DIA, organizaciones de inteligencia que tienen exenciones especiales que aplica a ciertos archivos. Y más importante, hay mucho abuso de esas exenciones por parte de las agencias. Esas son las 9 exenciones del FOIA. Esas son las razones que es necesario citar por parte del gobierno para negar la divulgación de información. Los dos en las letras negras son los más importantes para nosotros. Información de seguridad nacional, reglas y prácticas del personal interno, realmente no es muy importante. B3 es información exenta bajo otras leyes como los que aplican solamente a la CIA o a la DIA. B5 son para comunicaciones intra-agencia que está sujeta a procesos deliberativos, y este es una exención bastante subjetivo y abusado por las agencias. Privacidad personal, que es muy fácil de entender en muchos casos, y también registros relacionados a la aplicación de la ley que implican otros 6 categorías enumeradas en la ley. Tradicionalmente, nuestro trabajo en este área se ha centrado en apoyar las comisiones históricas de la verdad y otros órganos extrajudiciales de investigación en otros países. Este trabajo, que consiste principalmente en el uso agresivo de la FOIA, ha producido un efecto dominó en al menos 3 formas generales. Primero, puede conducir a proyectos de desclasificación expeditos especiales en los Estados Unidos. Esos son organizados por el presidente, por ejemplo, o el Congreso, u otra agencia federal como el Departamento de Estado. Depende en cuál de esas organizaciones está escuchando. Resulta de que es la desclasificación de aún más registros importantes. La desclasificación y publicación de esta información también ha abierto un espacio para el descubrimiento o la publicación de registros claves en los países afectados, como fue el caso en Guatemala.
y en algunos casos se utilizan esos documentos para luchar contra la impunidad en tribunales nacionales y internacionales, como el Corte Interamericano o el Corte Penal Internacional. Hay unas categorías de evidencia importante para la construcción de memoria histórica cuando estamos hablando de información desclasificada. Digo, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de como información de derechos humanos? A veces es bastante obvio, tal vez haya un documento que indique que alguien planificó o participó en una masacre o otro acto de violencia, pero tal información no es fácil de encontrar y es algo que normalmente es muy difícil de encontrar. En cambio, es importante pensar en la información que cae en una de estas amplias categorías: el contexto de la violencia o precursores, la cadena de mando, el establecimiento de motivos, vinculaciones entre grupos y personas, conocimiento previo de masacres, el dinero, seguir el dinero, quién está pagando a quién, el desafío de nombrar nombres, dar nombres, indicaciones que apuntan a la existencia de documentos claves en archivos, por ejemplo, en Colombia. También la supervisión por parte de dependencias del Departamento de Estado, por ejemplo, supervisión de investigaciones. Resulta de que, por ejemplo, el Congreso estadounidense está monitoreando si un militar o una unidad del ejército en Colombia tiene vínculos con los AUC, por ejemplo. En el caso de Guatemala, es un ejemplo especialmente rico de cómo la desclasificación y el acceso a la información pueden tener un efecto de bola de nieve que produce condenas por casos de impunidad histórica. El archivo comenzó a trabajar directamente con la Comisión de Desclasificación Histórica en 1994, justo después de que se firmaron los acuerdos de paz, entregando muchas solicitudes de FOIA, centrándose en los casos más emblemáticos de violaciones de derechos humanos en ese país. Después de la comisión publicó su informe en 1999, acusando al gobierno de genocidio en Guatemala. El archivo comenzó a trabajar con organizaciones guatemaltecas de derechos humanos para localizar registros desclasificados para su uso en casos cruciales de derechos humanos. Por ejemplo, el archivo ayudó a publicitar y sigue siendo el custodio de una de las primeras revelaciones importantes de los archivos guatemaltecos sobre el genocidio. Una experta del archivo, la famosa Kate Doyle, era asesora del equipo que recuperó y analizó millones de páginas encontradas en un archivo policial guatemalteco. Y desde entonces ella ha sido consultora o testigo experto en docenas de casos de derechos humanos relacionados con la violencia en Guatemala, incluido el juicio al expresidente Efraín Ríos Montt por cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. En un caso
Fue posible comparar, por ejemplo, el diario militar, este famoso documento que es un registro de un escuadrón de muerte en Guatemala. Fue posible comparar la información en ese documento con registros estadounidenses desclasificados, incluso uno que describe la captura de una de las víctimas registradas en el diario. De esta forma, confirmar la información que aparece en ese documento. También construimos una base de datos militar. Una lección clave de nuestro trabajo con la Comisión de la Verdad o de Esclarecimiento Histórico en Guatemala fue que la contribución más importante que podemos hacer es utilizar la FOIA y los documentos desclasificados en nuestras colecciones desclasificadas para desafiar y superar las limitaciones que están incorporadas en el mandato de estos mecanismos. En Guatemala, la principal limitación era la prohibición de dar nombres. Nuestra intención era proporcionar a la Comisión una guía enciclopédica sobre la estructura de comando y la organización de las Fuerzas Armadas como una ayuda para sus investigaciones. El tipo de herramienta de referencia que damos por sentado en los Estados Unidos, pero que simplemente no existe en Guatemala. Después del lanzamiento del informe de la Comisión de Esclarecimiento, refinamos la base de datos y publicamos un informe público que resume nuestros hallazgos en la ciudad de Guatemala. Pintura es de un periódico guatemalteco después de este evento en la ciudad de Guatemala, y captura el sentimiento de esos días que los archivos de los militares guatemaltecos actualmente están en los archivos de los Estados Unidos. Voy a hablar un poquito sobre fuentes desclasificadas sobre la impunidad en Colombia. Con el caso de Guatemala en mente, quiero enfocarnos en los registros de nuestra colección sobre Colombia, especialmente esos que puedan ser evidencia invaluable para defensores y la JEP y la Comisión de Verdad cuando litigan casos o están investigando el contexto de la violencia. Entonces voy a destacar unos documentos que son parte de una publicación especial en que sigo trabajando en ese momento, que se trata del nacimiento en los años de 96, 97, 98, enfocando en los casos de Mapiripán y más ampliamente todo el ofensivo paramilitar de esa época. Esto es una unificación de documentos de dos fuentes distintos, los registros desclasificados del gobierno y también los archivos de Chiquita Brands, que también fueron obtenidos por el FOIA. Seleccioné este episodio por una variedad de razones. Es fundacional en el desarrollo del paramilitarismo, por ejemplo. Involucra muchos actores, entidades y casos que sean investigados por el sistema integral. Este caso incluye muchos ejemplos de los tipos de evidencia que pueden ser utilizados por autoridades del sistema, y es importante
destacar que podemos hacer estudios similares para una variedad de otros casos. Entonces me gustaría describir algunos documentos relacionados con este episodio. En el sentido de contexto y precursores, vemos que en ese momento había una preocupación creciente sobre los vínculos entre militares, paramilitares y, por ejemplo, los convivir en 1996 y antes del ofensivo. Este documento militar estadounidense de 96 capta perfectamente este sentimiento. El título se dice Actualización sobre las relaciones del ejército. El comentario de la embajada, en ese entonces fue Frechet. La doctrina militar profesional puede ser mantener a los paramilitares a la distancia, pero la realidad es abrumadoramente distinta y todos, incluidos los altos mandos, lo saben. La supuesta negación alcanzada por esta charada hueca no vale ni una moneda de 5 centavos y deberíamos darle escasa credibilidad. En el sentido de la búsqueda para información sobre la cadena de mando, tenemos este documento, este ejemplo. Este término de cadena de mando puede significar una variedad de cosas, pero la idea básica es comprender mejor quién informó a quién. En este documento es evidente que los convivir estaban reportando su información a los miembros de los B2 de cada brigada, oficiales de inteligencia. Hay ejemplos de conocimiento previo de masacres. En este documento es claro que había preocupaciones sobre el potencial de masacres paramilitares que las autoridades colombianas ignoraron. También, cuando hablamos de los papeles de Chiquita, hay mucha información sobre quién estaba pagando a quién. Y es posible seguir el dinero y nombrar nombres utilizando esta colección clave. En este ejemplo es muy difícil leerlo, pero hay evidencia, hay el nombre de la persona, que estaba el vínculo entre la corporación Chiquita Brands con los convivir, la persona que recibió los pagos por parte de los convivir, por ejemplo. Otros registros en los papeles de Chiquita apunta a las entidades del ejército colombiano que estaban recibiendo pagos de la compañía, entre otros la Brigada 17, su batallón Vélez, la Policía del Ejército Indumil y otros. Quiero terminar con destacando unos ejemplos como casos especiales en que son ejemplos en donde hemos utilizado métodos únicos para ayudar a las víctimas de violaciones de derechos humanos a acceder a documentos relacionados con sus casos. En el caso de los papeles de Chiquita Brands, estos son el resultado de una colaboración que nosotros tenemos con Earth Rights International, que representa a las víctimas colombianas de violencia paramilitar en casas contra funcionarios de Chiquita en tribunales estadounidenses. Los documentos de Chiquita Brands también fueron la evidencia principal detrás de una comunicación entregada a principios de este año a la Corte Penal Internacional.
presentamos más de 48,000 páginas de evidencia a la CPI. La cosa más importante, pudimos usar los registros para identificar los nombres de los oficiales de Chiquita involucrados en los pagos. En este ejemplo, una transcripción de una declaración secreta de un funcionario de Chiquita realizada por investigadores estadounidenses en 1999, puede ver que aunque redactaron su nombre, se olvidan de redactar la parte donde deletrea su apellido. Allá, O-R-D-M-A-N, John Ordman. Y con esta información es evidente que toda la declaración es de John Ordman y contiene mucha información de lo que sabía él sobre los pagos, y con información como esto fue posible vincular muchos de los oficiales de Chiquita con los pagamientos y con el apoyo de los AUC, por ejemplo. Finalmente, otro caso importante que quiero destacar es nuestro uso de la ley de transparencia de México, especialmente en el caso del masacre de Allende. Este es un caso en el que docenas, quizás cientos, personas fueron desaparecidas y asesinadas por la organización criminal Los Zetas, que operaban con la ayuda directa de las autoridades locales en la parte norte de México, en Coahuila. Para acceder es el archivo del caso, es como el expediente de la investigación de más de 4,000 páginas. Utilizamos una parte en la Ley de Acceso de México que garantiza que el Estado no puede retener información relacionada con violaciones graves de los derechos humanos o el derecho de lesa humanidad. En casos como este, y este es el testimonio, la declaración de un criminal de los Zetas que anteriormente fue una policía en Allende y en otro lugar, se llama El Romo, que participó en la masacre y que estaba coordinando entre la policía y los Zetas. Y este archivo está lleno de declaraciones así, de información sobre lo que pasó en esos días muy lamentables. En casos como este, consideramos que es nuestro trabajo ayudar a asegurar que las víctimas y la sociedad en general tengan acceso a estos registros. Parte del principio de no repetición garantizado por el derecho a la verdad. Y bueno, como ya dijo Soraya, la ley de transparencia de Colombia tiene esta misma disposición y ya es la hora de que descubramos cómo hacer cómo funcione para las víctimas y la sociedad colombiana en general. Es decir, que necesitamos organizar un esfuerzo para ver si es posible utilizar con más fuerza la potencial de esta parte de la ley en Colombia. Si es posible en México, claro que es posible aquí en Colombia. No me queda más tiempo y con eso termino mi presentación. Muchas gracias a ustedes.